Shalom Haverim, vamos a compartir un resumen acerca de la Parashat Ashavua, que corresponde a Parashat Korach, más conocido como Coré, calvo. Esta Parashá corresponde al Shabbat 30 de Sivan, Eitav Shinfei Dalet, del año 5784 del calendario hebreo, y equivale al sábado 6 de julio del año 2024 del calendario secular, del calendario gregoriano. Esta porción de Korach se encuentra en el Sefer Bemidbar, desde el capítulo 16, versículo 1, hasta el capítulo 18, versículo 32. Se encuentra en el libro de Números, capítulos 16 y capítulo 18 completo. Los temas de esta porción son los siguientes: la rebelión de Coré, castigo de Korach, Coré, sus compañeros y sus familias, plaga mortal por causa de las quejas del pueblo, la vara de Aarón florece, oficio de los sacerdotes y los diezmos para los leviim, para los levitas. Los mitzvot de esta porción son 9, desde la mitzvah 388 hasta la mitzvah 396, de acuerdo al Sefer HaHinuch. Son 9 mandamientos. El mandamiento 388, cuidar el Mikdash, el templo, el santuario. El mandamiento 389, los roles y funciones de Kohanim y Leviim, de sacerdotes y levitas, no son intercambiables. El mandamiento 390, que un profano no sirva en el Mikdash, en el santuario. El mandamiento 391, no desproteger al Mikdash. El mandamiento 392, el Pidyon Aben, la redención del primogénito humano. El mandamiento 393, no redimir al primogénito de un animal puro. El 394, servicio de los Leviim en el Mikdash, de los sacerdotes en el santuario. El mandamiento 395, el Maaser Rishon, el primer diezmo, debe ser entregado a los Leviim. El mandamiento 396, deben los Leviim diezmar del diezmo recibido por ellos. Ahí tenemos los 9 mandamientos que están contenidos en esta porción de la Torá. Y esta parashá toca un tema que es el primer tema de esta porción, que es la rebelión de Korach, la rebelión de Coré. La palabra Korach significa calvo. En la concordancia hebrea Strong, la palabra Karaj, cuyo shoresh es Kof Resh Het, la concordancia 7139, indica que es depilar, raer el cabello, calvo. Y en las concordancias 7140, liso, granizo por su parecido, cristal de roca, cristal, helada, hielo. La 7141 también dice que es hielo, y la 7142 tiene la misma relación. De ahí que los rabinos enseñan que Korach era calvo, era lampiño, es decir, no tenía cabello. De ahí su nombre. En esta porción continúa de la Parashá Shelach Lejá de la semana anterior, tenemos un fracaso, por decirlo de alguna forma, una mala decisión que habían tomado los líderes, que había tomado el liderazgo. Y el Eterno, estando cerca de la tierra, el Eterno le dice a Moshe que se devuelvan, ya que estos 12 espías, estos 12 meraglim que habían ido a ver la tierra, de los 12 espías, ¿cierto?, uno por cada tribu, que eran príncipes de cada tribu, solamente 2 dieron un buen informe y los otros 10 fueron castigados por el Eterno. Esto provocó la ira del Eterno
y el Eterno dijo que se devuelvan. Entonces, en este momento de crisis, en este momento de un duelo, ¿cierto? De ahí que los rabinos enseñan que este era Tisha B'Av, era el 9 de Av, el 9 del quinto mes. Coré, tomó, dice, vamos a leer los pasukim 1 y 2 de esta porción. Dice, Vaikaj Koraj ben Itzar ben Keat ben Levi Vedatan ba Abiram benei Eliav Beon ben Pelet benei Reuven Vayakumu lifnei Moshe Vaanashim mivnei Israel 50 ומאתיים נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם. Pero Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levi, Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén, se ensoberbecieron y se levantaron contra Moisés, acompañados por 250 hombres de los hijos de Israel, toda gente de renombre. Ellos aprovechan este momento de crisis, este momento álgido, este momento de duelo, donde el pueblo tiene que devolverse nuevamente hacia el desierto y no avanzar hacia su objetivo, no avanzar hacia su meta, ¿cierto? Que es Eretz Sabat Halabu Devash, es decir, la tierra que fluye leche y miel, y se levantan en contra de Moshe con el argumento de que ellos también eran santos. Cabe señalar que Coré, y los que se levantan eran hijos de Levi, es decir, también les correspondía el sacerdocio. Y se levantan con 250 hombres que también eran hombres de renombre. Anshei Shem, dice en hebreo. Hombres de nombre, hombres de renombre. Es decir, no era cualquier persona las que se estaban levantando en contra de Moshe y de Aarón. El liderazgo que el Eterno había escogido. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos, con ansias de poder, ¿cierto? Ellos se levantan en contra del ungido, en contra del siervo del Eterno, que es Moisés, y le dicen: nosotros también somos santos, ¿ustedes por qué están por encima de nosotros? Y Moshe Rabenu, ¿cierto? Moisés, nuestro maestro, reacciona con humildad, dice: vamos a orar al Eterno, y el Eterno va a confirmar quién es de él y quién no. En todo este contexto, ¿cierto? Está que la vara de Aarón reverdece, ¿cierto? En el lapso de 24 horas, en el lapso de una noche, y el Eterno confirma el sacerdocio, la keuná de Aarón, a Cohen, hermano de Moshe, hermano de Moisés. Y aquí la Torá toca un tema que es un tema muy delicado y que tiene que ver con la rebelión. Mardut en hebreo, cuyo shoresh es Marad Mem Resh Dalet. Y esta rebelión es la que se provoca ante una mala decisión o malas decisiones, ¿cierto? Una toma de decisión errónea de los líderes, es decir, un fracaso del liderazgo. En derecho, la rebelión es un delito contra el orden público, penado por la ley ordinaria y por la militar, consistente en el levantamiento público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos, es decir, un golpe de Estado. Aquí estamos frente a un golpe de Estado de Koraj. Esto por ansias de poder, ¿cierto? Por ego, por celo también, celo, envidia. Algunos rabinos comentan que finalmente ellos querían obtener beneficios, es decir, ellos querían el maaser, es decir, ellos querían la remuneración de los Kohanim. Motivado también por este periodo de duelo, de un fracaso que está experimentando el pueblo. Entonces, esta rebelión
de alguna manera u otra todos somos rebeldes, todos tenemos rebeliones. El Sefer Tehilim, el libro de los Salmos, en el capítulo 2, desde los versículos 1 al 4 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Adonai y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Eterno se burlará de ellos. Y aquí estamos hablando de la rebelión que existe y que es motivada por las tinieblas, que es motivada por el infierno, para rebelarse en contra de la autoridad y en contra del Eterno y de su ungido, dice acá el Salmo 2. Y esta rebelión, estas rebeldías, de alguna manera u otra, todos las tenemos. Todos tenemos estas rebeliones en nuestro corazón. ¿Quién no se ha rebelado en contra del papá, en contra de la mamá, o en contra del profesor en el colegio, o del director, o de un carabinero, o de una autoridad? El libro de Romanos, en el capítulo 13, desde los versículos 1 al 6, dice así, escribiendo el rabino Shaul, el apóstol Pablo, a la Keilah de Roma. Dice así el 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte del Eterno, y las que hay por el Eterno han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por el Eterno, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor del Eterno para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor del Eterno, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿cuál es el problema de esta rebelión? Porque uno puede no estar de acuerdo con una decisión que toma la autoridad, pero puede guardar silencio, puede callar, puede orar, hacer tefilá al Eterno por esta situación. Pero de ahí a levantarse, a hacer un levantamiento, de ahí a rebelarse en público en contra de la autoridad, ese tema al Eterno, al Santo Bendito, le trae muy malos recuerdos. Porque es lo que sucedió miles de años antes del Maaseh Bereshit, antes de la obra de la creación. Por lo tanto, toda rebelión, toda rebeldía en contra de la autoridad puesta por el Eterno viene inflada, viene instigada, viene motivada desde las tinieblas. Y es una desobediencia a Elohim, al Santo Bendito, al Kadosh Baruj Hu. Shabbat Shalom.